Amén. Quiero, hermanos, invitarlos que vayamos a la Biblia en esta oportunidad. Gloria a Dios. En primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5. En su capítulo 5, verso 16 y 17, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Me avisa cuando ya lo tenga. Gloria a Dios. Faltan algunos hermanos todavía, ¿verdad? Pero la primera Dios que durante la semana los podamos ver. Lo tenemos, hermanos, primera de Juan, capítulo 5, verso 16 y 17. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder sublime de su Santo Espíritu. A su letra dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Siéntese, hermano. Quiero que en esta oportunidad hablemos, hermanos, acerca de algo muy importante. Cuidado con el pecado de muerte y con el que no es de muerte. Amén. Tóquele al hombre que está a la par suya y dile: mucho cuidado. Mucho cuidado. Estos textos, hermanos, son uno de los más difíciles de interpretar, porque traen mucha profundidad. Hay mucho misterio ahí. Cuando no se descubre el verdadero contexto, es ahí cuando Satanás ha aprovechado de llevar a los cristianos a practicar pecado creyendo que tenemos licencia para pecar sin consecuencias. Amén. Estos textos, más que un consejo, son más que una advertencia para no ser castigados. No debemos de caer en el error que muchos ya cayeron, de pensar que podemos pecar y no pasa nada. Porque es posible que el pecado que estemos practicando no sea de muerte o no es para castigo, según nuestros pensamientos. O no es para condenación, según nuestros pensamientos. Cuidado con aceptar del enemigo esta bondadosa propuesta. Cuidado. No existen, hermanos, categorías ni niveles de pecado. Debemos de lograr a distinguir que el apóstol Juan no está dividiendo ni en niveles la práctica del pecado, sino las consecuencias del pecado. Amén. Y lo vemos, hermanos, en el verso 16 que hemos tomado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Oiga bien, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Habla el apóstol Juan. Entonces el pecado, hermanos, que no es para muerte,
No se refiere al tipo de pecado, sino a la condición del que lo ha cometido. Amén. El apóstol Juan, hermano, habla literalmente, dice, si alguno viere a su hermano, está hablando de un hermano, de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien, hermano, que le sirve al Señor. Pero, hermanos, y dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Amén. No dice señálelo, no dice condénelo, no dice mándalo al infierno. ¿Qué dice? Pedirá y Dios le dará vida. Ese es el trabajo intercesor de la iglesia, del pueblo de Dios, hermanos, que cuando nosotros vemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que lo conocemos, que es un siervo de Dios, es un servidor de Dios, es alguien que ha estado firme en el camino de Dios, pero de repente tuvo un desliz, una debilidad, hermanos, que no es algo habitual en su vida, hermanos, nosotros vamos a pedir a Dios misericordia, que Dios lo levante, que Dios lo restaure, que Dios lo vuelva a usar como lo hacía antes, hermanos, pero no vamos a mandarlo al infierno. Amén. Algunos los veo un poco dudosos, no, hay que mandarlos al infierno. Al menos eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Hay que pedir a Dios. Entonces esta posición, hermanos, está inclinada a interceder y pedir misericordia por el hermano que fue presa de un descuido, por la hermana que fue presa por un descuido. Amén. Entonces la característica, hermanos, para que un pecado no sea para muerte, présteme atención para que no vaya a salir confundido. La característica para que un pecado no sea para muerte es que no sea, hermanos, una costumbre en él o en ella. Hermanos, más bien fue algo que nunca pasó. Amén. Es algo inhabitual en esa persona. O sea, algo que no sea costumbre en ese hermano, en esa hermana. Pero que haya arrepentimiento en él o en ella y que confiese su pecado y que ya no vuelva a pasar más. Dios, hermanos, lo perdona y lo restaura. Ese es un pecado que no lleva muerte. Hermanos, es algo que nosotros conocemos por años, a la hermana, al hermano, pero él nunca jamás pasó por esa situación. Él nunca jamás cayó en ese pecado, en ese tipo de pecado, pero pasó una debilidad. Hubo algo en su corazón, hubo algo en su vida espiritual, como cualquiera pudo haber pasado, hermanos, pero el apóstol Juan dice, no, este pecado no es para muerte. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento, hay búsqueda del perdón del Señor, confesamos el pecado y ya no lo volvemos a practicar, ya no lo volvemos a hacer. Es más, dejamos que Dios comience a restaurar nuestra vida. Ese es un pecado que no lleva a muerte, porque lo confesamos, porque dejamos que Dios nos restaure, dejamos que Dios nos levante, hermanos, y comienza Dios a hacer, hermanos, grandes cosas, maravillas en nuestra vida, hermanos. Y aquel que un día estuvo y cayó, tuvo un desliz, Dios comienza a usarlo nuevamente, Dios comienza a restaurarlo y Dios lo perdona y le da la salvación nuevamente. Amén. Esa es la característica del pecado que no es para muerte. Que haya un verdadero arrepentimiento, que haya confesión de pecado y que ya no se vuelva a hacer, que ya no se vuelva a practicar. Pero de repente nosotros, hermanos, cometemos en la mañana uno, en la noche le pedimos perdón al Señor y el siguiente día volvemos a hacer eso. No, ese es pecado de muerte. Ya se lo voy a explicar. Señor, una mentirita. Pecado de muerte. Ya se lo voy a explicar. Entonces tal es el caso de Pedro. Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro pecó. ¿Cuándo? Cuando negó al maestro. Pero ¿qué pasó con Pedro?
Pedro se arrepintió, confesó su pecado, le pidió el perdón al Señor y Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo levantó. Hermanos, ¿y quién fue Pedro? Hermanos, fue Pedro, hermanos, uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Fue un apóstol, fue un hombre, hermanos, que escribió unas cartas hermosas para la iglesia. O sea, significa que en Dios, hermanos, hay restauración, en Dios hay oportunidad, en Dios, hermanos, hay vida, hermanos. Pero cuando hay verdadero, hermanos, arrepentimiento, cuando nosotros venimos ante Dios y nos postramos ante Él y le decimos: Señor, perdóname, fallé, no lo vuelvo a hacer, Dios lo vuelve a perdonar, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta. Amén. Tal es el caso de la mujer adúltera, quien fue encontrada, hermanos, en el acto y fue llevada a Jesús. O sea, un pecado rotundamente grande, un pecado que carnalmente tenía que ser apedreada esa mujer, porque así lo decía la ley. Y se la llevaron enfrente del maestro y le dijeron: Jesús, la ley manda que la apedremos. La acabamos de hallar con el fulano en el mero acto. ¿Qué dices? ¿La apedreamos? Ellos querían que Jesús le aventara la primera piedra. ¿Pero qué le dijo Jesús? Si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje la primera piedra. Y se volvió a agachar el Señor en tierra. Y cuando Él volvió a levantar su cabeza, hermanos, ni uno de ellos estaba. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron. Entonces, ni yo tampoco. Vete, te perdono. Pero hay una palabra clave: vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Esa es la palabra clave para que un pecado, hermanos, no sea de muerte, no volverlo a hacer, que no se haga costumbre, que no se haga rutina, que no se haga, hermanos, que se arraiga, hermanos, en el corazón del cristiano. No, en el día lo voy a hacer y en la noche me voy a reconciliar con el Señor. En el culto yo me voy a reconciliar y ya voy a estar apto. Tenga cuidado con esa obra. Tenga cuidado. Piénselo bien si lo va a estar haciendo así. Piénselo bien. Porque muchas veces, hermano, como dijo Pablo a los Gálatas, ustedes están agarrando las cosas como libertinaje. O sea, quieren hacer las cosas de Dios como a su antojo, y como Dios está paciente ahí, hermanos, calmadito, hermanos. Pero nosotros muchas veces decimos: no, Dios no me dice nada. Estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, la gracia es peor que la ley. Así como lo oye. Entonces, la característica, hermanos, del pecado de muerte, o el pecado que lleva a muerte, a la muerte, es aquel que es costumbre. Présteme atención en esto. Es habitual. Es una práctica continua. Es algo que lo practicamos desayuno, almuerzo y cena. Aunque sea una mentirita, hermano, aunque sea una mentirita. Aunque sea una palabritita chiquititita, sí, esa. Pero si esa está faltando el respeto a Dios, a la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios, hermanos, eso le puede causar muerte, hermanos. Y después le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué se murió el hermano? ¿Por qué se murió la hermana? Hermanos, porque algo había ahí. Amén. Es algo que es como costumbre, hermanos, habitual, en una práctica continua en alguien. Entonces, el pecado de muerte es un pecado deliberado. Oiga esto. Es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Porque aún estando en Cristo,
nunca ha dejado de practicarlos y Dios los conoce. Y Dios los conoce. El hermano siempre se echa las cervecitas. El hermano siempre se echa los cigarritos. Siempre está viendo pornografía. El hermano siempre está viendo programas. La hermana siempre está viendo programas que llevan escenas obscenas, blasfemas delante de Dios. Tenga cuidado. Pero hermano, sí, pecado de muerte. Está viendo programas indebidos. Tenga cuidado. Amén. Son pecados faltos de arrepentimiento, que nosotros somos conscientes que los estamos practicando, que lo estamos haciendo. Hermanos, si esa es una falta delante de Dios y nosotros continuamos a hacer, hermanos, tenga cuidado. Amén. Pero la verdadera característica, hermanos, de este tipo de pecado, o sea, el pecado de muerte, es la gravedad del pecado. Porque va mezclado con la soberbia. No es simplemente pecado, sino que lleva soberbia, arrogancia, con que se desafía no al pastor, no a los líderes del pastor, sino que se está desafiando al mismo Dios. Porque el pastor puede darse cuenta o no puede darse cuenta, pero Dios desde ya días lo viene observando, desde ya días está observando su vida, está observando su paso, y Dios le habla a través del mensaje, y Dios le habla a través de sueños, y Dios le habla a través de hermanos, y Dios le habla de diferentes maneras, pero todavía se practica ese pecado. Eso se llama soberbia. Hermanos, levantarse en contra de Dios, desafiar a Dios. O sea, Dios me ha exhortado, pero yo lo hago. ¿A qué nos atenemos? No lo sé. Amén. No lo sé. Porque, hermanos, aún estando en Cristo, nunca se ha dejado de practicar. ¿Por qué? Porque va envuelto en soberbia, arrogancia, desafiando a Dios. Constituyendo, hermanos, constituyéndose en un acto de desobediencia y rebeldía contra las consecuencias que Dios traía, hermanos, quedando registrada en la ley. Porque este pecado, hermanos, viene desde allá, desde el Antiguo Testamento. Números 15, verso 30 y 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. O sea, esa advertencia no era nueva. Esa advertencia no era de hoy. Esa advertencia venía desde el Antiguo Testamento. Para este tipo de pecado, hermanos, no había sacrificio previo. O sea, no había forma de lograr que Dios detuviera un castigo, porque era un abierto desafío para con Dios. Porque cuando Dios, hermanos, nos ha advertido, nos ha confrontado con su palabra, con su presencia, nos ha confrontado con su Espíritu Santo, hermanos, si aún nosotros seguimos insistiendo en ese mismo pecado, en esa misma falta, en ese mismo hecho, creyendo, pensando que Dios, hermanos, no se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, ahí estamos desafiando al mismo Dios, lo estamos como retando, hermanos, a Dios, y ahí es donde vienen las consecuencias. Podemos ayunar, podemos orar, podemos suplicar, pedir misericordia, hermanos, pero quién sabe.
Tal es el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote, hermanos, vendió al maestro. Y dice la palabra del Señor en Mateo 27, 3 al 5, hermanos, dice que él se arrepintió. Tiró aquellas monedas y se arrepintió, pero no pidió perdón a Dios. No pidió perdón al Señor. No se humilló ante el Señor. ¿Qué es lo que hizo? Hermanos, tomó una soga y se fue a ahorcar. Se quitó la vida. Hermanos, o sea, que este hombre creyó, pensó que así él hacía. Hermanos, buscaba la solución del problema. Hermanos, la solución del problema no está en la muerte. No está en irse al mundo, en rechazar todo. No, la solución es, hermanos, venir a los pies del Señor y reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos pecado y pedirle perdón al Señor y pedirle otra oportunidad. Hermanos, tal vez Él tenga misericordia, hermanos, y seguir hacia adelante hasta donde Él nos permita. Pero dejemos que Él obre en nuestras vidas. Dejemos que Él haga algo en nuestras vidas. No determinemos nuestra eternidad por nuestras propias cuentas. Amén. ¿Está serio esto, hermano? ¿Está serio? Yo me quedé impactado cuando me puse a estudiar esto. Y es que parece, hermanos, parecen prácticas insignificantes, pero violentan los mandamientos de Dios. Parecen prácticas simples, pero violentan los mandamientos de Dios. Y ese es el problema. Judas, hermanos, se arrepintió, pero no se convirtió. No pidió perdón, porque así lo dice la Biblia. Tal es el caso de Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, capítulo 5. No le mintieron al apóstol, le mintieron al Espíritu Santo. Creo que la mayoría conocemos, hermanos, lo de esta situación. Esta pareja, hermanos, Ananías y Zafira, hermanos, ofrecieron a los apóstoles una ofrenda. Cierta cantidad, cierta cifra de una heredad que ellos iban a vender. Ellos prometieron, no a Dios, perdón, no al apóstol Pedro, sino a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y cuando fueron, hermanos, y ya vendieron, hermanos, la heredad, fue a Ananías donde Pedro. Y Pedro no había terminado de llegar donde él. Le dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás envenenara tu corazón? ¿Por qué permitiste eso? No me has mentido a mí, has mentido al Espíritu Santo. En ese momento, hermanos, este hombre cayó muerto. Ahí lo dice la Biblia, Hechos 5. Cayó muerto, expiró. Y estaban unos jóvenes, hermanos, temblando ahí con miedo, porque, amén, de repente, hermanos, cualquier cosa podía pasar. Y les dijo Pedro: llévenselo y vayan a enterrarlo a este. A las horas, hermanos, llegó la esposa Zafira. ¿A dónde está mi esposo? ¿Por qué consintieron eso? Le dijo Pedro. ¿El qué? ¿En cuánto vendieron la heredad? En tanto. ¿Por qué consintieron eso? He ahí los pies de los que llevaron a tu esposo muerto. Ellos te van a llevar a vos también, por mentirosa. Porque no me mintieron a mí, sino al Espíritu Santo. Cayó muerta. Una mentira. Una mentira. Hermanos,
Se lo digo sinceramente y de corazón. Esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es una blasfemia. Cuando hay un mutuo acuerdo, cuando acordamos, cuando planeamos, cuando conspiramos, cuando, hermanos, hacemos cosas, hermanos, y planeamos cosas entre sí, entre familia, entre esposo o entre familia, hermanos, y ahí están, hermanos, planificando, conspirando, hermanos, no están conspirando contra la persona, sino contra Dios, contra el Espíritu Santo, hermanos, y dice la palabra de Dios que esta acción trajo temor a la iglesia. Eso es lo que quiere el Señor, que traiga temor sobre la iglesia, que la iglesia tenga temor y respeto a Dios. Amén. Que dejemos de usar tanta mentira, hermanos. Porque no me mienten a mí, no le mienten a la iglesia, le mienten a Dios, al Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Es el mismo Espíritu Santo que estuvo en el tiempo de Pedro, que estuvo el tiempo de esta pareja, Ananías y Zafira. Es el mismo Espíritu Santo que se mueve acá. Amén. El apóstol nunca les pidió nada. Ellos ofrecieron. Ellos ofrecieron. Y cuando vieron, hermanos, la bendición, Satanás endureció su corazón. Ahí es donde el esposo tiene que tener agallas y decirle: no, hija, hemos prometido y hemos prometido, hay que cumplir. O viceversa, la esposa: no, hijo, hemos prometido esto, hay que cumplirle a Dios. Dios ya no cumplió a nosotros. Este tipo de pecado, hermanos, lleva a la muerte a quienes con plena conciencia y premeditación, hermanos, con pleno conocimiento y pleno acuerdo, lo practican sin temor con otras personas. Lo planificamos con anticipación. No hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de hacerlo para meternos en problemas con Dios. Ananías y Zafira no tenían la necesidad de mentir, hermanos. Pero es posible que ellos, hermanos, tenían esa costumbre de mentir. Entonces este tipo de pecado, hermanos, lleva a la muerte a quienes con plena conciencia y premeditación lo ponen en práctica con otros. Conspiran contra su prójimo, contra su iglesia, contra sus líderes, contra su familia, contra sus parientes, contra sus padres, contra sus hermanos, contra su pastor, contra su familia, contra todo mundo, hermanos. Conspiran, planean, hermanos, y eso es pecado delante de Dios. Lo está haciendo no contra su propia persona, sino contra el Espíritu Santo de Dios, porque Él mora en nosotros. ¿A qué tipo, hermanos, de muerte se refiere el apóstol Juan? ¿A qué tipo de muerte? El texto, hermanos, habla de una muerte. Y literalmente dice: hay un pecado de muerte. Pero el pecado, y dice, por el cual yo, dice, no digo que se pida. Por el cual yo no digo que se pida. O sea, no se opone, pero tampoco recomienda. Porque en el caso de Ananías y Zafira, el apóstol Pedro no intercedió. No intercedió. En aquel Simón, hermanos, que le dijo al apóstol: véndeme de eso para yo poder también hacer esa magia.
Que Dios tenga misericordia. Si es que tiene misericordia de ti, le dijo el apóstol. Porque hay actos, hermanos, hay actos donde se nos está permitido interceder. Hay pecados por el cual nosotros podríamos interceder, pero hay actos, hay pecados que no podemos interceder. Ahí solamente es Dios. Es bien complicado este asunto. Es muy profundo. Porque si usted se fija, el apóstol Pablo nunca intercedió por ellos. Por Ananí y Zafira. Nunca. Porque fue un tipo de blasfemia. Fue un tipo de blasfemia. Entonces, ¿a qué tipo de muerte se refiere el apóstol Juan? Literalmente, hermanos, el texto habla y dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Yo no digo que se pida. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, se llama esta versión, dice lo siguiente: si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano, y Dios le dará vida a su hermano. Digo, un pecado que no lleva a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna. En ese caso, yo no digo que se ore. Esta es otra versión un poquito más clara. O sea, ¿a qué tipo, hermanos, de muerte se refiere el apóstol? ¿Muerte física o muerte espiritual? ¿Qué muerte quisiera usted? ¿Muerte física o muerte espiritual? ¿Qué muerte quisiera? ¿Ah? Debemos, hermanos, de saber que cuando se cae en una condición pecaminosa, es estar en la condición de muerte espiritual. Pablo dijo en Efesios 2:1, y Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, antes de venir a Cristo, nosotros estábamos muertos. Amén. Pero si hoy que estamos en Cristo, hermanos, estamos comiendo pecado, estamos cometiendo pecado, ¿qué muerte espiritual caemos? Dios, hermanos, nos corrige. Oiga esto, Dios nos corrige cuando fallamos y pecamos. No somos castigados en el sentido de perder la salvación, sino para ser disciplinados y corregidos. En el sentido de lo que hablamos al principio, cuando alguien, hermanos, cayó y cometió algo que no es habitual, jamás lo cometió, nunca estuvo este hermano, esta hermana en ese pecado, pero cayó en un bache espiritual, cayó en una debilidad, y el enemigo lo enredó, la enredó y cayó, pero luego reflexionó y se vuelve a levantar. Dios lo perdona y comienza Dios, hermanos, a procesarlo, a pasarle la factura, y Dios lo corrige, y Dios lo restaura, y Dios lo levanta y lo vuelve a usar. Amén. Lo disciplina Dios. Porque la carta a los Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, aquel que se deleita en pecado y Dios no obra sobre él, contra de él, dice más abajo, en esa carta de Hebreos, es tomado como hijo bastardo. Es fuerte la palabra. Entonces, en la omnisciencia de Dios, oiga esto,
aparece, hermanos, que tal cristiano, después de fallar, hay una condición de arrepentimiento y cambiar. Pero peligra volver a caer. Dios lo purifica y lo corta. Amén. Tal cristiano cayó, pecó, pero se arrepintió, volvió a los caminos. Pero Dios es omnisciencia. Vio que en el futuro va a volver a pasar ese mismo proceso que hace Dios. Lo perdona, lo purifica y lo corta. Y se lo lleva. Amén. Y se lo lleva. Entonces Dios toma esa decisión en su soberanía y lo salva. Pero si ve que se mantendrá firme en la obra de Dios, en sus caminos, Dios lo restaura, lo levanta, lo perdona, le da la salvación. Y ve que no va a volver a fallar, Dios lo deja para testimonio. Así como hizo con Pedro. Amén. Entonces podría ser, hermanos, que este pecado de muerte se refiere a la muerte física. Dios se halla en la necesidad de purificar la iglesia, quitando a aquellos que deliberadamente que le desobedecen y están dando un mal testimonio dentro y fuera de la congregación. Dios decide cortarlos en la condición que esté. Significa que esta alma, si muere en pecado, está muerto espiritual y muere físicamente. Amén. En el antiguo, hermanos, testamento, murieron todos aquellos que se rebelaron contra Dios y sus líderes, como los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, que estos, hermanos, eran hijos del sumo sacerdote, que decidieron, hermanos, dedicar incienso a Dios. Pusieron, hermanos, fuego extraño, hermanos, en sus incensarios, pero Dios nunca les pidió ese incenso. Dios nunca les pidió ese sacrificio. Dios nunca les pidió que lo hicieran, pero ellos lo hicieron. Pero Dios los mató. Pero usted va a decir, pero hermano, ¿qué tiene que ver que agarraron su incensario, le pusieron incienso, encendieron el incensario y le pusieron el fuego? Y qué extraño, el fuego extraño no era la condición de ellos. Primero, no era ministerio de ellos, no les correspondía, ellos tenían un turno. Y eso, hermanos, Dios les estaba enseñando que tenían que respetar las jerarquías. Hermano, es que eso es peligroso. Entonces Dios los mató, hermanos. Coré y su séquito se rebelaron contra Moisés y Aarón. Quisieron, hermanos, agarrar el lugar de ellos. ¿Y qué pasó? La tierra abrió su boca y se los tragó vivo a todos. A todos ellos, a 250 personas que siguieron a estos locos, hermanos, en la tierra abrió su boca y entraron al Seol vivos. Porque quisieron levantarse contra, hermanos, la autoridad de Dios. Quisieron levantarse contra los líderes que Dios había puesto. Entonces esto, hermanos, significa que Dios, hermanos, todavía está vigente ese castigo para todos aquellos, hermanos, que mantienen ese tipo de pecado. En el Nuevo Testamento igual, murieron todos aquellos que tuvieron en poco la palabra de Dios y en menos al Espíritu Santo.
eran mal ejemplo para los demás, mal testimonio para la comunidad. Como ya lo hemos dicho antes, Judas Iscariotes, Ananías y Zafira y otros hermanos que se estaban dando, hermanos, otras cosas que se estaban dando en Corintios, hermanos que estaban tomando en poco, estaban menospreciando la Santa Cena del Señor, y estos hermanos hacían relajos, hacían de todo en la mera Santa Cena del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 11, 29 al 30, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y entre vosotros y muchos que duermen, muchos que mueren. En ese tiempo muchos que ya habían dormido, ya estaban muertos, porque habían tomado en poco la Santa Cena del Señor. Las cosas de Dios las tenían en poco. Entonces Dios no podía estar soportando a esta gente. Amén. Entonces el juicio, hermanos, era notorio para todas esas personas, para todos, hermanos, aquellos que decían ser miembros de la iglesia, pero que caían en pecados vergonzosos. El Espíritu Santo obraba de esa manera, cortaba a este tipo de gente. En una ocasión, hermanos, el apóstol Pablo habla a esa iglesia de Corintios, hermanos, que estaba uno por ahí que le había quitado, estaba conviviendo con la esposa de su padre, o sea, con la madrastra. Ese pecado no lo podía soportar el Espíritu Santo. Entonces se le dio una autoridad. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Hermanos, entregar el cuerpo a Satanás con el fin de que su alma fuese salva. Así lo dice la Biblia. Con el fin de que sus almas sean salvas. Hermanos, significa que el pecado, hermanos, que lleva a muerte, está hablando que lleva a muerte física y lleva a muerte espiritual, o sea, muerte eterna, con el fin, hermanos, de exterminar a aquellos, hermanos, aquellos que deliberadamente están pecando en contra de Dios, están blasfemando en contra del Espíritu Santo de Dios, están teniendo en poco la sangre del Cordero de Dios, que con cada pecado la pisotean, hermanos, y pisotean y vuelven a sacrificar al Señor y lo pisotean y pisotean la sangre. Hermanos, eso mismo habla la carta a los hebreos, por lo cual, hermanos, debe de haber un genuino arrepentimiento en nuestras vidas y un cambio genuino. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, no podamos caer en pecado de muerte, sino que Dios tenga misericordia y nos dé una segunda oportunidad para ser restaurado, para ser levantado, para ser renovado, hermanos, y seguir adelante sirviendo en la obra de Dios, pero sirviendo para bien, no para mal. Amén, hermano. Está un poco fuerte esto, hermano, pero hay que hablarlo. Amén. Este pecado traía consecuencias de muerte física. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda injusticia, hermanos, es pecado. Toda injusticia es pecado. Todo lo que nos lleve a desobediencia y a incumplir la palabra de Dios es pecado. Lo dice Juan, primera de Juan capítulo 5, 17. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte, dice Juan.
Debemos de tener, hermanos, el sumo cuidado de practicar pecado, creyendo que no es para muerte. Porque esa falsa será metido Satanás a muchos. Comete este pecado, una noche te reconcilias con el Señor. Te encajas en la cama, mira, y ahí le pedís perdón al Señor. Esa es la falsa que Satanás le ha metido a muchos. Y eso no es así, hermano. Debemos de tener el sumo cuidado de practicar pecado, creyendo que no es para muerte. Quien determina esto es Dios, no el que lo practica. O sea, yo no puedo estar diciendo, bueno, voy a decir esta mentira, aunque yo sé que Dios no me puede hacer nada por esta mentira. No es a mí quien me determina hacer eso, sino que es Dios. Porque si Dios quiere nos corta por esa mentira. Y si Dios quiere nos da oportunidad. Pero no para seguirlo haciendo, sino para cambiar. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el pecado, hermanos, el pecado es muerte. Y lo dijo Pablo en Romanos, hermanos, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No podemos llamarlo de otra manera. Entonces, la acción, hermano, judicial divina de Dios actúa sobre el hechor, tarde o temprano. No flote las manos, no se goce y diga, no, si yo tengo años, hermano, tengo años y mire aquí estoy yo. Tranquilo, espere su hora, espere su momento. Amén. Porque la acción judicial divina de Dios actúa sobre el hechor tarde o temprano. Dios pasa facturas. Dios pasa facturas. Porque ya hay advertencias sobre la práctica del pecado. Ya Dios vino advirtiendo a mi vida, ya Dios vino advirtiendo a su vida, ya Dios vino advirtiendo al pueblo: abténgase de esto, abténgase de hacer otro, abténgase de practicar esto, abténgase de hablar esto, abténgase de mirar esto. Ya, hermanos, la advertencia vino, hermanos. O sea, cuando ya la advertencia viene, hermanos, hay que andar en pinganilla, hay que caminar con cuidado, hay que andar con temor y temblor, todos los días consagrándose delante de Dios, todos los días con temor y temblor, hermanos. Al momento de hablar, al momento de respirar, hay que andar con cuidado delante de Dios, porque de repente puede venir la justicia divina de Dios sobre nuestras vidas. Bendito sea Cristo. El escritor a los Hebreos dijo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, caer, hermanos, en las manos de ese Dios vivo, que es amor, pero que también es fuego consumidor. O sea, que con su amor nos da la oportunidad, con su amor nos restaura, con su amor nos habla, con su amor nos advierte, con su amor nos espera que nosotros reflexionemos y actuemos. Con su amor Él espera, hermanos, a que nosotros nos volvamos a los caminos, hermanos, antiguos, a los caminos verdaderos. Con su amor Él nos advierte y nos anda ahí, hermanos, pero con su fuego consumidor, cuando ya se colma su paciencia, somos consumidos, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó? No hay explicación. Esa se llama la acción judicial de Dios. El apóstol, hermano Juan, no minimiza, o sea, no hace pequeño la gravedad del pecado.
sino todo lo contrario. Lo puntualiza, refiriéndose a lo que menciona anteriormente, el pecado de muerte. Y el pecado que no es para muerte, lo reafirma, que todo pecado es grave delante de Dios. Por lo tanto, no hay que practicarlo. Amén. O sea, como dije al principio, al leer este texto así de simple vista, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Lo que yo estoy haciendo. Hay pecado de muerte. Eso no estoy haciendo yo. Así podemos hacer cuando leemos la Biblia de esa manera. Entonces hay permisión para pecar. Gracias, Señor, porque me has enseñado con tu palabra. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. El apóstol Juan no está diciendo eso. Que hay pecados chiquititos y pecados grandotes. No. Pecado es pecado. Lo único, hermanos, que el pecado que no lleva a muerte es dependiendo de la condición del que lo ha cometido. Si Dios ve en él condición de arrepentimiento, Dios lo perdona y lo deja vivir. Pero si Dios ve que en el futuro no va a volver a pecar, pero si Dios ve que este va a volver a pecar, lo perdona, lo restaura y mire, ya el hacha está puesta, lo corta y lo salva. Pero el pecado que es para muerte es aquel, hermanos, el que está en aquella condición de blasfemo, que no tiene arrepentimiento, no tiene idea, no tiene planes de arrepentirse, ni hoy ni mañana, porque hay soberbia y cada día está desafiando a Dios, está retando a Dios. Entonces ese pecado sí es para muerte. O sea, de un momento a otro esa persona va a morir. Esa persona va a morir. De un momento a otro. Y va a morir en pecado. Que no vaya a Satanás ganar ese pensamiento y decir, como le dijo a Eva, no hombre, si no vas a morir, sino que vas a ser igual a Dios. Come, vas a ver y no vas a morir. Come de ese fruto. No, Dios me dijo que el día que comiera yo íbamos a morir. No vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Vamos a ver. No morí, mira. Se vio vivo, ¿verdad, hermano? Se vio viva. No murió. Pero ¿qué pasó cuando se vio? Se vio desnuda. Ahí había muerto, su vida espiritual había muerto. Y perdió muchos privilegios. Antes comía de choto. Después de ese pecado ya tenía que trabajar para comer. O sea, así es el hombre, hermanos. Así es el hombre. Entonces, no permitamos que Satanás nos meta eso. No, esa es una mentirita, Señor. Chiquitita. Tenga cuidado. No vaya a conspirar. Leía, hermanos, un comentario por ahí, investigando el trasfondo de este texto, que la práctica, hermanos, de este pecado, la práctica de este pecado lleva en primer lugar en desafiar el poder divino de Dios. Segundo, en pisotear la sangre del Cordero de Jesús. Tener en poco el sacrificio. Y número 3, en blasfemar
contra el Espíritu Santo, que en el cual usted bien sabe, perfectamente sabe y literalmente sabe que la Biblia dice, hermanos, que ese pecado no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero, dice la palabra de Dios. No vaya a ser, hermanos, que con ese pecadito que usted dice que está cometiendo, no vaya a ser que ese pecadito sea una blasfemia contra el Espíritu Santo y esté ya en problemas. Amén. Tenga cuidado. Yo me quedé, hermanos, impactado con eso. Esto, hermano, nos debe llevar al punto de reflexionar. Si usted ahorita está sintiendo miedo, temor, pero debe de ser para reflexionar. Dios mío, hay tanto que yo uso las mentiras. Le miento a mi esposo, le miento a mis hijos, le miento al vecino, le miento a la vecina, le miento a la suegra, le miento al suegro. Señor, estamos en problemas. Pero no se preocupe. Si no ha sido, hermanos, una blasfemia, no se preocupe. Estamos a tiempo de reflexionar. Amén. De reflexionar y dejar esas costumbres. Dejar, hermanos, esas costumbres al lado que contaminan mi vida espiritual. Y eso, hermanos, de repente se lo vamos inculcando a las nuevas generaciones. Amén. No, hermanos, no de tolerarle a nuestros hijos las mentiras chiquitas ni grandes, ni enseñarles a mentir, porque después a usted lo van a dormir. Vos decirle a la profe esto y aunque sea mentira. Le está enseñando a mentir a su hijo. Le está enseñando a mentir. Y hay algo, hermanos, en los niños. Los niños tienen un corazón tan, pero tan puros y sinceros que a usted le obedece porque usted lo ha amenazado ya. No porque en el corazón de él no cabe mentir. No cabe decir mentira. Así como lo oye. Pero nosotros les inculcamos a nuestros hijos. Llega el cobrador, decirle que no estoy. Aquí está un señor, mami, que viene a cobrar. Dile que no estoy. Dice que no está. Le enseñamos, hermanos, esas cosas. O sea, desde ya le estamos enseñando a nuestros hijos ese mal hábito que no está bien delante de Dios. Entonces, no hay pecado pequeño ni grande, ni mentira piadosa o grande, ni robo, hermano, por necesidad o por costumbre. Fallar porque creí que así era. Tenga cuidado. A Dios a nadie se lo engaña. A Dios, hermanos, nadie se lo echa a la bolsa. Hermano, hice esto por ignorancia, creí que no era una falta. Tenga cuidado. Porque ya no se trata, hermanos, de una violación, de una doctrina o de un reglamento interno de tal iglesia, sino del reglamento divino de Dios. Dios conoce nuestro corazón. Hermanos, ya no es tiempo de vivir de esa manera. Que hacemos, hermanos, que hacemos creer que hacemos las cosas por ignorancia, porque no sabía, porque sí, porque no sabía. No, hermanos. Debemos de ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Es por nuestro bien. Póngase de pie. Es por nuestro bien. Seamos más sinceros y más genuinos con Dios. Y con nosotros mismos.
Dios, hermanos, estableció todas esas reglas, todos esos mandamientos, no para dañar al pueblo, sino para que el pueblo sea diferente. Para que el pueblo tuviera temor. Dios espera que cambiemos. Y hay arrepentimiento en nosotros. Y ya no demos mal ejemplo. En primer lugar, en nuestra casa. El esposo sea más genuino con su esposa. La esposa sea más genuina con su esposo. Sean más puros. Comience a mentir menos o ya no mienta. El dinero no alcanzó porque se fue a meter allá a la venta de ropa y ahí gastó todo el dinero, pero no mienta que se lo robaron. No mienta que se lo robaron. No mienta que lo dejó en la mesa y a saber, cualquiera entró como dejan la puerta abierta. No, no mienta. O sea, que en la familia comience eso, de ser más sinceros. Hay algo, hermanos, que se está dando y duele mucho, cómo el enemigo está dividiendo la familia. Por mentiras dirigidas por el enemigo. Ahora, ¿quién se va a parar, hermanos, a detener eso? ¿Quién va a tener la autoridad de decir basta con eso? En la iglesia primitiva tuvo que pararse Pedro. Amén. Pedro bien hubiera dicho: ay, hermana, gracias, hermano, por su ofrenda. Muchas gracias. No. Es posible, tenían mañas ellos de hacerlo. Pero Pedro tenía que dejar una lección, porque, hermanos, eso se iba a dar dando, se iba a ir dando, se iba a ir reproduciendo. Y tenía que cortarlo. Pedro, por mandato del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás mintiera tu corazón, llenara de maldad tu corazón? Claro, muchos hermanos vieron de malo a Pedro. Lo vieron como malo, porque así es. Cuando hay corrección, ah, no, este es malo. Pero cuando estamos tolerando, no, el hermano Dios guarde, es un ángel de Dios, porque no está tocando nada, no está tocando llagas. Pedro cayó mal. Y dice, hermanos, la Biblia, que el pueblo tuvo temor, porque ellos vieron cuando el Espíritu Santo se levantó sobre Ananías y luego su esposa sobre Zafira, y los dos murieron ahí enfrente de la iglesia, enfrente del pueblo. Dios, hermanos, antes de actuar en corrección viene la advertencia. Todos somos, hermanos, conscientes de la palabra de Dios revelada, de lo que Dios habla, de lo que Dios viene hablando, de lo que Dios habla a mi vida, de lo que Dios habla a su vida, de lo que Dios habla a la iglesia. Y hay de aquel que oyendo la advertencia y no se aperciba. Ay, es un ay de dolor. Es un ay de dolor. Que Dios tenga, hermanos, misericordia de nuestras vidas.
Incline su rostro, hermanos, así como está. Y en sus propias palabras, hable con Dios. No sé si usted le va a pedir perdón a Dios por algo, pero sería bueno si Dios se lo pide, si Dios se lo pone en su corazón. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús, esta preciosa y bendecida tarde, Dios. Señor, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa advertencia que ha venido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Así como en los tiempos antiguos, Padre, tú corregiste a tu pueblo, tú advertiste a tu pueblo, Señor. Así nos adviertes hoy en día, hoy en los tiempos actuales a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mira esa acción, Señor, que no es correcta delante de ti, pero quizás por error o por falta de conocimiento, Señor, nosotros lo practicamos y creíamos que no era malo, no era pecado delante de ti. Quizás mentíamos, oh Dios, porque creíamos que ese tipo de mentira no era pecado. Quizás, Señor, hacíamos tal acción porque consentíamos, Señor, que no era tan grave. Pero hoy nos damos cuenta, Señor, a través de tu palabra, que toda injusticia, toda obra, Señor, que infringe tu palabra, que infrinja, Señor, tu ley, es pecado. Por eso te pedimos hoy esta hora, Dios, que tengas misericordia de los que has de tener misericordia. Y ayúdanos, oh Dios mío, a rectificar nuestros pasos, a caminar recto, a caminar, Señor amado, rectamente, con rectitud, con temor y temblor, Señor, sobre esta vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, glorifícate, Padre. Pone ese temor en cada corazón, pone temor en cada vida. Poné temor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu pueblo, Señor, pueda atender el consejo. Que tu iglesia pueda atender, Señor, la palabra, Señor amado, que ha venido a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que obre, Señor, sobre esos cuerpos enfermos. Que usted sea, Señor, trayendo sanidad, trayendo liberación, Padre, sobre esos cuerpos dolientes, esas enfermedades, oh Dios. Que usted sea pasando tu mano de poder, Señor, trayendo, Señor, esa sanidad, trayendo esa liberación, Señor, en ese cuerpo doliente, Padre. Dios, ahí donde está, Señor, esa enfermedad, ahí donde esté ese problema de salud, Dios mío, tu poder pueda, Señor amado, manifestarse, Señor, en el nombre de Jesús. Danos fuerza, Padre, danos fortaleza como iglesia, como pueblo tuyo. Señor, necesitamos, Señor, de tu ayuda. Necesitamos, oh Dios mío, de tu compañía. Señor, bendice, Señor amado, tu pueblo, tu iglesia, los que estamos, como los que no han venido, Señor, bendíceles en gran manera. Bendice, Señor, en su lugar donde estén, Señor, hasta ahí llegue tu presencia, tu poder, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Recibe la gloria, papá. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Regálale una ofrenda de palmas, manos al Señor. Dios, hermanos, es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que hemos estado, las amistades. No sé si quisieran reconciliar hoy estas muchachas. Quisieran